Antes de pasar puntualmente a los aspectos que obviamente vamos a dialogar con usted como los más destacables de los presentados, cuando en la actividad política se realiza una presentación como la del fin de semana y se ve la repercusión que pasa a tener, hay una evaluación, no estoy hablando de un tema de autocrítica o no, si pegó, si no pegó, si tuvo la difusión, la trascendencia, qué cosas fueron las que de repente a nivel de redes se comienza a ver, fueron las que tuvieron más repercusión de lo que se dijo. ¿Hay como una evaluación en estos días de los niveles de repercusión que tuvieron esos anuncios? A ver, Humberto, la actividad política sugiere exámenes constantes con los destinatarios últimos de nuestra actividad, que es la gente. Entonces, una vez que vos tenés este proceso, que se los cuento un poco el backstage, porque ahora parece que surgió un documento, pero ahí hay más de 400 hombres y mujeres que vienen reuniéndose hace mucho tiempo. Al unísono hay en simultáneo hay un grupo de técnicos que recorrió todo el país recibiendo o escuchando a las fuerzas vivas. Entonces eso va generando un entrelazado de propuestas que se escribe, que tiene por lo menos 5 correcciones, idas y vueltas, idas y vueltas. Después tiene un formato que sea entendible por todo el mundo, no ponerle palabras muy técnicas, y en un momento decís, bueno, está pronto. Entonces lo metés en el horno, lo sacás y a la opinión pública. Y una vez que escribís, una vez que se lo mostrás a la opinión pública, es un compromiso. O sea, un compromiso de mínima, ¿por qué? Porque son líneas programáticas, no es un programa de gobierno detallado. Ahí está, esa es la diferencia. No es el programa de gobierno de Luis Lacalle Pou. No, son lineamientos estratégicos o programáticos. Ahí está lo que dice, nosotros vamos para allá, con lo cual no vas para allá, y empezás a aterrizar algunas cosas. Notoriamente, suponete, principio de abril, fin de marzo, principio de abril, que vamos a tener programa de gobierno, tiene que estar en consonancia con esto que marcó un camino. Estas son las primeras líneas de discusión que, como me preguntaba ayer algún colega de ustedes, ¿cómo termina esto? Y en realidad no termina. ¿Por qué? De aquí a seguir recibiendo insumos. De aquí a las críticas. Y si te pones así y no aguantás ninguna crítica, hay muchas críticas capaz que sean buenas. De aquí a mejoras en el documento. O sea que puede ir mutando aún antes de abril. Claro. En abril, las medidas puntuales sobre cada tema. Después la interna del Partido Nacional. Supongamos que la gente entiende que nosotros tenemos que ser los preferidos en la interna del Partido Nacional. Bueno, pero hay otros compañeros que tienen sus agendas de gobierno. Hay otros compañeros candidatos que tienen su programa. Entonces ahí hay que volver a meter en la batidora. Calculo yo que el que le tocó ser el elegido va a primar sus ideas, por algo la gente lo dijo. Y después de un programa de gobierno del Partido Nacional, rumbo a noviembre, si es que hay segunda vuelta, agregarle ingredientes que no son ingredientes propios del Partido Nacional, en aquellos que obviamente sigan teniendo algo que sea armónico. Por eso es un programa en evolución, o líneas programáticas en evolución. El resultado hasta ahora, yo creo que bueno, porque es un documento bien inspirado, porque es un documento que habla de cosas lógicas, es un documento que habla de futuro y no habla de pasado, es un documento que no habla de refundación. Muchas veces ustedes que están acostumbrados a entrevistar políticos, cada elección que llega, poco menos que hay que talar el árbol y plantar uno nuevo. Bueno, el árbol lo que hay que hacer es podarlo, las ramas que vienen fuertes, que vienen bien, dejarlas, y las otras de alguna manera podar, ir tratando de que ese árbol que han construido los uruguayos durante mucho tiempo, que lo han regado, que sea lo mejor posible. ¿Cuáles son esas ramas a podar? Para empezar a optimizar el riego, eso seguro. La primera hoja del documento dice evolución, ¿tá? Que básicamente trata de establecer hacia dónde vamos. El segundo, un cambio necesario, y dice por qué es un cambio que nosotros creemos necesario. Y básicamente, para resumírtelo, después de 13, 14 años de bonanza, cuando uno mira los registros macro y algunos micro, y bueno, no son muy alentadores, ¿no? Porque lo que se tuvo era suficiente para tener algunas condiciones mejores. Uno empieza a hablar de la economía, aunque es un medio y no un fin en sí mismo. Tenemos más deuda externa, tenemos un déficit importante, tenemos una inflación fuera del rango meta. El ajuste que está haciendo el Uruguay es por más de 50.000 puestos de trabajo que se perdieron en los últimos tiempos. Un gobierno que
recaudó cada vez más porque puso más impuestos, amplió la base y porque el Uruguay estuvo mejor y gastó cada vez más. O sea, cada vez que recaudaba, se gastaba por encima. Eso no lo banca ninguna familia durante tanto tiempo. Entonces, en temas macroeconómicos, bueno, ahí hay que hacer un giro de muchísima responsabilidad, de muchísimo respeto a los dineros públicos y obviamente una austeridad así en mayúscula que tiene que tener cada gobernante en la puerta de su oficina. Los resultados, ¿no? Si la economía es un medio, los resultados. A pesar de haber multiplicado por 4 el presupuesto de seguridad pública, los resultados son horribles. Ahí ya no estamos hablando de números, estamos hablando de vidas, estamos hablando de lesiones, estamos hablando de bienes. En lo que hace al nivel educativo, Uruguay siempre se jactó de tener determinada educación que nos hacía distintos en América Latina. Hoy estamos, para nuestros estándares, sin estándares de América Latina, rezagados. Está confirmado en el mundo que quienes no acceden a igualdad de oportunidades en la educación a determinada edad no van a tener igualdad de oportunidades laborales y por ende de crecimiento. Más de 160.000 uruguayos aún viviendo en asentamientos. Tenemos más gente durmiendo, viviendo en la calle y comiendo, lamentablemente, de la basura muchas veces de lo que había hace 10 años. Y bueno, todo eso, de nuestro punto de vista, empieza a reclamar un cambio, con una dosis enorme de humildad. Esto yo sé que no está muy de moda, pero el político no es el que convence a la gente que hay que cambiar. Desde nuestro punto de vista, la sociedad, por determinada razón, dice, bueno, ya está, vamos a cambiar, y canaliza ese cambio, si es que confía, en los dirigentes políticos. La voluntad de cambio es anterior al político. ¿Y por qué digo que esto sugiere mucha humildad? Porque no te están eligiendo a vos, están eligiendo que cambies en la gestión. O sea, vos sos un medio, sos un canal para cambiar la gestión. Y después otra cosa que algunos viven con cierto traumatismo, que es la esencia de la democracia, es la alternancia en el poder. Claro, desde la oposición es un bollo decirlo. Hay que decirlo desde la oposición y hay que decirlo si te toca en el gobierno. Es algo normal, la alternancia en el poder. Y a propósito de la alternancia en el poder, una de las cosas que veía es la necesidad o la propuesta de auditorías externas, de auditar al Estado, auditar al gobierno, en realidad, a todo el aparato. Básicamente, ¿qué se busca allí y qué tipo de auditorías son? Está muy buena la pregunta porque ya surgen algunos y dicen, esto vienen por cacería de bruja. Esto vienen para pasarle la factura a lo que están y bueno, todo lo que vemos en otros países. No es necesariamente eso. No es que van a entrar con lupa a mirar todo, a ver ¿Quién la macaneó? dónde hubo desvíos. No, bueno, si hubo desvío, van a saltar y correrá el propio proceso judicial. No, tiene dos razones. La primera, porque vos tenés que saber de dónde arrancás. Después de 15 años de administración de un partido político único, recuerden que no ha habido coalición de partidos, solo el Frente Amplio ahí adentro, lo lógico es saber cómo está el Banco Hipotecario, cómo está el Banco Central, cómo está el Banco República, cómo están los medicamentos, cómo están los útiles escolares, cómo están los liceos, cómo está tantas otras cosas. Eso no lo garantiza una transición confiable, entre comillas, si se va el oficialismo y entra la oposición al gobierno. Te termino la primera pregunta y esa me parece buenísima. La segunda es, yo le tengo que decir a la ciudadanía cómo agarré el boliche. Porque una cosa es que cuando termine tu periodo lo dejes en 5 y hayas arrancado en 0. Y otra cosa es que cuando termine tu periodo lo dejes en 5 y lo hayas agarrado en menos 10. Entonces me parece de sinceridad total decirle a la gente, miren, así está tal ministerio, así está tal ente, así está tal instituto, así estamos. ¿Ah? Y obviamente no parcializado, yo haciendo guiñadas para que pongan las cosas, no, claramente una auditoría externa con apoyo de la auditoría interna que diga, así está la cosa. Y ahí decirle a la gente, bueno, así agarramos, hasta allá llegamos. ¿Las auditorías de los organismos que tiene el Estado no alcanzan? Para mí son muy buenas, hay que potenciarlas. Es más, nuestra agenda de gobierno pasada las habíamos potenciado, preveíamos potenciarlas, pero me parece que no sé, a ver, en términos futbolísticos, que no crean que el juez está vendido, o sea, no la va a hacer el gobierno, se va a hacer desde afuera. Pero me habías hecho otra pregunta, Dani. No, digo que si la transición no es suficiente como para tener toda la información necesaria como para comenzar un gobierno. Mirá, me voy un poquito, te la contesto un poquito más larga. Sí. El día que se elige un gobierno, más o menos, está terminando las clases. Más o menos, ¿no? El día que empieza un gobierno, están empezando las clases, más o menos. Con lo cual, durante el primer año tuyo,
en el gobierno no tuviste nada que ver con la preparación de ese año lectivo. Si hacemos una transición civilizada, se me ocurre la chilena, pero tiene que haber otros países, imagínate la cantidad que podemos avanzar. Si el lunes después del último domingo de noviembre se sienta el presidente de los dos, el presidente en ejercicio y el presidente electo, los futuros ministros, el secretario de la presidencia, prosecretario, y empiezan a intercambiar notas y papeles, mirá, yo te dejo esto, te dejo el otro. Si eso se hace de manera civilizada, bueno, eso entra mucho más fácil en la próxima gestión. Si te empiezan a esconder los papeles y no quieren hacerlo, es más complicado. Pelemos, falta mucho tiempo, ¿no? Pero soñando, visualizando eso, apelemos de que sea lo más civilizado posible. Uno de los temas que siempre ha flotado en materia económica, con discrepancias, con algunos que entienden que no va a ser evitable y otros que dicen que es evitable, la palabra ajuste se cierne sobre el próximo gobierno, sea del color que sea. O sea, se habla de que hay determinado tipo de situaciones que son insostenibles y que, por lo tanto, quien gobierne a partir del 1 de marzo del 2020 va necesariamente a tener que hacer el tan temido ajuste. Siempre es impopular, siempre la palabra en sí misma, el gobernante trata de escaparle, porque obviamente supone cosas que han sucedido de repente en otros países muy cercanos y generan temor. A nivel del asesoramiento económico que está teniendo, ¿podemos escapar a esa necesidad de apretar clavijas por la situación que podría llegar a quedar? ¿O todavía no tienen muy claro los números que van a quedar? A ver, primero, yo hace un rato dije la palabra ajuste, pero hablé de quién está haciendo el ajuste. El ajuste lo están haciendo 50.000 trabajadores. Ese es el ajuste que está haciendo el Uruguay. Mandando al desempleo, lamentablemente, 50.000 uruguayos. Segundo, tan poco miedo le tiene este gobierno al ajuste que ya ha pasado en ajuste fiscal. El primero antes de asumir. Sí. Mujica, en la transición, le hace un ajuste tarifario al presidente Vázquez de 50 millones de dólares. Perdón, 500 millones de dólares. Se me cayó un cero. ¿Se acuerdan que le aumentó las tarifas? Y después han habido ajustes fiscales en este gobierno. Astori, que siempre la revuelve y le pone tema. Fueron ajustes tarifarios y ajustes impositivos. 1 de enero del 2017 la consolidación fiscal. Claro, ¿se acuerdan? Claro, para que recuerde la ¿cómo lo gente, llamábamos? Para que recuerde la gente, fueron las modificaciones del IRPF con franjas que pasaron a tributar más, aquel debate que se dio con el PIT-CNT de que por lo menos a partir de los 50.000 pesos, digo, para refrescar un poco la memoria. Y después la oposición que criticaba que había ajustes encubiertos en las tarifas. Los servicios de la UTE van por lo menos 2 ejercicios que dicen que se pueden bajar las tarifas. No solo no se bajan, sino se aumentan para rentas generales. Y ahora aparte se comieron en la rendición de cuenta el fondo de estabilización, que era para otra cosa. Pero salgamos de la casuística. Sí. Y el mejor ejemplo para contestar esta pregunta es, ¿el Frente le alcanzó con los ajustes? No, 4 puntos de déficit. Con lo cual, ¿qué es lo que hay que hacer? Y gastar mejor y gastar menos. Gastar menos y gastar mejor. Claro, pero la famosa reforma del Estado para achicar gasto no se pudo hacer. No se pudo, es un verbo que... Bueno, hubo intención por lo menos hace unos yo creo años. que no hubo ningún tipo de intención. Ningún tipo de intención. Se podría hacer. A ver, notoriamente, si hay intención, notoriamente. Pero vayamos a responder, y después me meto en tu pregunta, vayamos a responder sobre la pertinencia o no de un ajuste fiscal, ¿no? Desde mi punto de vista, la capacidad contributiva de los uruguayos no puede más. No puede más. No puede más con las tarifas y no puede más con los impuestos. Con lo cual, si alguien se cree que la forma es con un ajuste fiscal, va a generar efectos recesivos. ¿Y la noticia cuál es? Que se va a seguir ajustando el trabajo, se va a seguir ajustando la inversión, se va a seguir ajustando el empleo. No hay misterio, sino que alguien me traiga un razonamiento distinto al mío, yo no soy economista. Tan es así que ya desde este lunes algunos economistas que habían empezado a hablar de ajuste fiscal, ahora frenaron y están empezando a hablar del ajuste estatal. Para no tirar a la papelera la palabra ajuste, tiene que haber un ajuste estatal. Y es notorio que lo tiene que haber, y por eso yo hoy temprano hablaba del cartel de austeridad. Pero el gasto está muy comprometido. Un porcentaje enorme, pero no todo. A ver, vamos a hacer números, así a lo bolichero. ¿Cuánto se llevó Pluna, ANCAP y regasificadora? Por lo menos 2 puntos del PBI. Por lo menos 2 puntos del PBI. Y te estoy haciendo descuento. ¿Era evitable? Por supuesto que era evitable. Y empezá a ver dónde se gasta y malgasta dinero, te va a llamar la atención
programas en distintos incisos que tienen director, subdirector, programa y no están destinados a nadie o por lo menos no cumplen el rol que tienen que cumplir. Vayamos al tema más sensible de la sociedad o uno de los más sensibles. El Ministerio de Desarrollo Social, el MIDES. 270 millones de dólares al año. Es buen dinero, 270 millones de dólares al año de presupuesto. Fíjate lo que dice la auditoría interna en relación de muchos de sus programas. Dice que no se sabe cómo se gastó, no se sabe dónde se gastó y no se midieron los resultados. Y yo quiero pararme sobre esto último. ¿A usted le parece que alguna gestión de gobierno puede mejorarse si no se mide? Todo es medible, todo es medible. Y si no medimos, hasta el crecimiento, el desarrollo humano, no vamos a ver si mejoramos. Entonces, obviamente austeridad, obviamente hay que bajarle la palanca al motor público, no donde duele. Eso te pregunta, ¿austeridad quiere decir recorte de planes? No, obvio que no. Aparte, los que están hablando hoy Porque desde el Frente Amplio se dice directamente, la oposición va a llegar al gobierno a recortar planes sociales. Danilo, eso es más viejo que el agujero del mate. Bueno, pero lo estamos escuchando de vuelta. Fueron a Tristán Narvaja la semana pasada y compraron jaulas llenas de cuco y ya las empezaron a abrir. Como tienen miedo de soltar la teta, están abriendo jaulas de cuco. Lo que no dicen lo del Frente Amplio, que su gobierno hoy, su gobierno está retaseando a través del INDA canastas, alimentos a los más vulnerables. No lo digo yo hice un pedido de informe hace como un mes. Y creo que el senador Cardoso también hizo un pedido de informe. Pregunten al gremio del INDA. Están recortando a los más vulnerables. Y a mí me vienen a decir que vamos a recortar cuando te despilfarrado todo el dinero y hoy están recortando. Pero aparte otra cosa, 160.000 uruguayos viviendo en asentamientos, más asentamiento que en la crisis. Más asentamiento que la crisis. Y a mí me vienen a hablar de eso. Se duplicó la gente comiendo de los contenedores. ¿Cuándo fue que la sociedad se acostumbró a ver gente metida patitas para adentro de un contenedor? ¿Cuándo fue que nos acostumbramos? ¿Cuándo fue que nos acostumbramos en todo el cantero Avenida Italia y en algún banco de 18 de julio, gente durmiendo de noche? ¿Y cuándo fue que nos acostumbramos? Vamos a discutir esto con sensibilidad y con seriedad. Yo ahí voy a estar. Porque nuestra agenda de gobierno, nuestra línea programática apunta a eso. Ahí está, al más rezagado. O sea que es una falta de respeto al Partido Nacional y en este caso a nuestro grupo decir que vamos a cortar. Cuando lo han hecho mal, cuando están recortando y no se puede meter con la sensibilidad de los demás. No se puede augurar con tal de no soltar el poder que otros van a hacer cosas que ellos mismos están haciendo. Nos quedan pocos minutos de entrevista y me gustaría meternos en un tema que usted presentó desde Trinidad, hablando de una posible coalición, ¿no? Y pidiéndole horas de trabajo y compromiso a todo aquel que vaya a participar. ¿Cómo imagina esa coalición y a partir de cuándo? Porque hay líderes políticos que están pidiendo antes de las elecciones, otros después de las internas. Te empiezo por el final, que me parece muy acertado el planteo. Ahora en campaña electoral nos ponemos todos un poquito ansiosos, ¿no? Naturalmente, pero el tiempo es el tiempo. Y como la actividad política es una actividad colectiva, es una actividad entre muchos, no es individual, y cada vez más colectiva en los tiempos modernos, si tú querés llegar más despacio a un lugar y yo quiero llegar rápido, si quiero llegar al mismo tiempo que tú a ese lugar, yo voy a tener que frenar. Entonces los tiempos los marcan no los que supuestamente quieren llegar primero, los tiempos los marcan los que tienen otros tiempos. En el Partido Colorado, al día de hoy no se sabe quiénes van a ser todos los candidatos, ¿verdad? Algunos de los precandidatos, Ernesto Talvi ha dicho que después de las internas recién hablar. Bueno, ahí ya tenés una fecha marcada por uno en un partido que todavía no decidió. El Partido Independiente, fíjense el proceso que está viviendo el Partido Independiente. Es un proceso de modificación de sus estructuras, de adhesión de gente. Entonces, Pablo Mieres ha sido claro que hasta después de octubre o a las elecciones nacionales, él no va a manifestarse. Entonces, ¿yo qué hago? Sigo diciendo, no, ahora. Si yo quiero socios, tengo que empezar por tratarlos bien. Si yo quiero socios, tengo que empezar por respetarlos. Y la mejor forma de respetarlos es entender sus tiempos. Conversaciones hay en todos lados. Ustedes conocen a los dirigentes políticos. Ahora, ¿cuándo? No cuando querramos nosotros. Nosotros estamos dispuestos. Pero es cuando quieren los demás. Si no, no vamos a ser socios. A propósito de que no estén definidas las candidaturas, le tengo que preguntar, ¿le hizo o sintió que se le hacía algún daño al Partido Nacional cuando se comenzó a manejar la posibilidad de una precandidatura como la del millonario, porque así fue presentado, ¿no? El millonario Sartori. ¿Sintió que de alguna manera afectaba
al partido, porque no quedó un poco enrarecido el clima con algunos dirigentes que mostraron una actitud terminante en cuanto a esto no puede ser, y otros que dijeron, bueno, el Partido Nacional está abierto a quien quiera presentarse, hay que cumplir obviamente determinados requisitos, pero sentí en algún caso, de repente fue una percepción nada más, pero sentí en algún caso que molestaba un poco, tal vez la asociación del millonario con... A ver, primero, qué curioso, es como una noticia en un semanario de algo que no sabemos si existe, todo el mundo quedó hablando, ¿no? Dos, al Partido Nacional, a diferencia de otros partidos, porque tienen otros procesos de selección de sus candidatos, puede ser candidato el que quiera, cumpliendo algunos requisitos. Tener agrupaciones en todo el país, estar afiliado, determinadas firmas. Obviamente, si la Comisión de Ética encuentra que hay alguna tacha ética o moral, no será candidato, pero si no, cualquiera. Entonces, yo lo conozco a Juan Sartori, lo vi 3 veces en mi vida. Hace un año me invitó a su oficina a conversar en qué planes estaba, nunca me habló de política. Recuerdo que la vez anterior le elogié un libro que tenía arriba de la mesa que se llamaba David contra Goliat y me lo regaló. Y ahí a que sea candidato, ¿no? Bueno, después veremos si la gente lo sigue o no lo sigue. ¿No? La verdad, estamos en otra cosa nosotros. Estamos dedicados a tratar de convencer gente, estamos tratando de armonizar el partido, estamos tratando de tener socios a futuro y estamos tratando de hacer las cosas bien. Si será candidato o no, es increíble los minutos que hemos gastado en esto y todavía ni siquiera se lo ha visto por acá, por el país. Ya tenemos que terminar, pero nos han llegado muchísimas preguntas. Quiero trasladar 2 brevemente, por lo menos de los televidentes. ¿Un gobierno del Partido Nacional garantiza los consejos de salarios? Sí, obvio. Está en la agenda, está en las líneas programáticas, sí, por supuesto. Bien. Con una evolución de los mismos, ¿no? Con una evolución de los mismos. ¿Qué es? Y evoluciones, por ejemplo, que no es lo mismo ser empleado de, disculpen el chivo, tienda inglesa en Avenida Italia y Bolivia, que ser trabajador de Nantenco en Jung, en un barrio de Jung del departamento de Río Negro. Entonces, ¿qué se van a priorizar los acuerdos bipartitos por encima de lo que vote la rama del sector? Yo creo que hay que matizar el tamaño de la empresa, hay que matizar el momento que está viviendo esa actividad y obviamente los mínimos y los máximos hay que trabajar. Y el Estado que recupere el rol de juez. Obviamente, como nos enseñaban en la facultad, en la Universidad de Derecho, indubio pro operario. El más débil de esa relación supuestamente es el trabajador, o sea que en caso de duda, fallar de un lado. Y otra que nos preguntan, ¿qué va a pasar con la bancarización? Yo soy contrario a la bancarización. Presenté un proyecto de ley derogando la obligatoriedad enseguida. La votamos en contra en agosto del 2014, después presenté un proyecto de ley este periodo para derogar la obligatoriedad, firmé uno de los referéndums y para mí atenta directamente contra la libertad. Además de que en estos tiempos le está complicando la vida a los uruguayos, ¿no? Porque te dicen, mete en el banco, anda a un cajero, en el cajero no hay plata, nos decían que era por seguridad, ahora se llevan los cajeros enteros. La libertad, yo siempre digo, si un gobierno termina y el ser humano, la persona, el uruguayo es más libre, el gobierno fue bueno. Si un gobierno termina y el ser humano, el uruguayo, el vecino es menos libre, el gobierno fue bueno. O sea que ahí van a haber cambios. Sí, obviamente. Doctor, muchísimas gracias. Un gustazo, a la orden. 9 de la mañana, 2 minutos, 20 grados de temperatura. El doctor Luis Lacalle Pou en la mañana de Arriba Gente.